Ya. Muy buenas tardes, días o el momento en el que usted esté escuchando este bonito podcast, Una Tacita de Café. Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar presentando esta nueva sección con artistas, amigos que hemos conocido a lo largo de esta carrera fotográfica, del medio más que nada. Y siempre compartiendo una gran tacita de café que el invitado de hoy nos hizo el favor de prepararnos de su gran café. Y creo que Jiribilla. Jiribilla, el gran Jiribilla. Creo que No es no. sponsor, es nada más porque hay que rendirle tributo a la gente que hace, que El hace café. las cosas bien, ¿no? Claro. No, el otro día estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Carlitos y estaba hablando justo de la importancia de darle su lugar a los productores, ¿no? Del café y que neta, que sí llegue como un porcentaje importante al productor, ¿no? Eso es algo que ha estado funcionando en otros países. Por ejemplo, en Perú, Gastón Acurio con otros 5 chefs cambiaron el rumbo gastronómico del país a volver una potencia. Y eso fue la primera cadena que empezaron a alimentar. El de pagarle bien al productor para que el productor te dé el mejor producto, ¿no? Para que el producto no venga con fertilizantes tóxicos o que el producto sea orgánico. Entonces, tú le pagas bien al productor, el productor produce algo de calidad y eso te llega a ti. Entonces, automáticamente la cadena sube y eso va elevando el costo, ganancia, etcétera, etcétera. Sí, es como una. Pues sí, hace que todo funcione y fluya. Claro. Pero bueno, sin más preámbulo, creo que íbamos a hacer la presentación, pero sin más preámbulo, Eric Canales. Chido, hermano. No, la verdad, no me gustan a veces esas pleitesías. O sea, Está bien. prefiero ser el güey que entra al escenario Y y vámonos. canta. Sí, no, Está bien, no. está bien. ¿Cómo estás, Eric? Bien, bien, bien. Han sido, obviamente, el tema en común entre toda la gente que estamos del mundo es pues, lo que está sucediendo en esta etapa de nuestra vida, ¿no? Es el checkpoint más importante que vamos a vivir. Es nuestra Segunda Guerra Mundial. O sea, nuestros abuelos o bisabuelos vivieron esa etapa en la que se hablaba de la guerra, en la que tenían miedo, pero no era una situación global. Ahora sí es una situación global. Es el checkpoint más importante que vamos a vivir como generación. Y y creo que ha sido trascendental, ¿no? En mi vida, todo lo que me ha traído de bueno y malo. Malo, no, creo que no, más allá de lo malo, que en realidad es banal, porque si nos ponemos a pensar que hace 100 años o 200 años que no había luz, toda la gente se iba a sus casas a dormir a las 6 de la tarde y al otro día a las 6 de la mañana estaban levantados, pero ahora la gente está metida en sus casas y como que se empiezan a sacar de una. Obviamente es la vida moderna a la que hemos estado acostumbrados, estas dinámicas en las que el mundo se va forjando, que hacen que la gente sienta un choque, ¿no? Un electrochoque, decir, ver, esto es lo que no estoy acostumbrado a estar tanto tiempo en mi casa, no estoy acostumbrado a estar tanto tiempo con mis hijos, no estoy acostumbrado a estar tanto tiempo con mi familia o tanto tiempo solo, ¿no? Entonces, pues ha sido increíble para mí, doloroso en algunas cuestiones, puesto que me tocó sufrir una separación amorosa en lo medio de la cuarentena, pero a la vez reparador porque me regaló el tiempo para alejarme de personas que tal vez hubiera sanado mi cosa diferente, no hubiera salido aquí, allá y andar buscando, no sé, ir a restaurantes, ir a bares, ir a fiestas, en lugar de estar aquí en verdad sanando un proceso que importante. Entonces creo que universalmente, ahorita mundialmente, la gente ha estado viviendo esos procesos de una manera más efectiva y creo que no hay manera de que el mundo regrese a la normalidad, a esa normalidad errónea en la que vivíamos y toda la gente de alguna u otra manera va a elevar su conciencia irremediablemente. Claro. Sí, es buena la reflexión que nos das acerca de lo que estamos viviendo, que justo es un parteaguas, un antes y un después en la historia de la humanidad, no solo de nuestra generación, de nuestra humanidad. O sea, creo que va a pasar a los libros de historia el hecho de que ciertas cosas no se habían pospuesto desde hace tantos tiempo de. Creo que hay locales, había escuchado que hay locales en Italia que no habían cerrado ni por la Segunda Guerra Mundial y que por la pandemia se cerraron por primera vez desde que abrieron en toda su historia. Pero entonces es algo impresionante. Pero bueno, vámonos de lleno a como platicar un poco sobre
algo que nos puede interesar de tu carrera, de tu persona, de tu trayectoria musical, más que nada. En este tiempo que hemos estado hablando de cuarentena y en general, ¿cómo lidias o cómo has lidiado con la situación como de tener un avance creativo? ¿Has tenido como cierto bloqueo creativo en esta época o sientes que ha sido como completamente lo contrario? No, ¿Te ha servido como... en completa, lo opuesto completamente. A mí, esta situación de estar encerrado en casa, me vino a traer una nueva temporada, no temporada, un escalón de conciencia en cómo desperdicio el tiempo en situaciones que la gente se supone que espera de mí. Voy a explicarlo un poco más. Yo podría no estar saliendo de mi casa para hacer un montón de cosas que hago puntuales con mi carrera, como entrevistas, como grabaciones, que a veces voy a otros estudios a grabar, pudiéndolo haber grabado aquí en mi casa, que eso es algo también de uno de mis proyectos de cuarentena. Yo traté de hacer de mi cuarentena algo productivo. ¿Por qué? Porque obviamente yo sabía que en el momento en el que yo me tirara al suelo y no estuviera haciendo nada, o sea, el ocio es mi peor enemigo. Yo, por una cuestión arcánica, una cuestión estelar, astrológica, mi condición, o sea, la fotografía puntual del cielo en el momento en el que yo nací, marca que yo soy una persona que tengo que estar en constante movimiento. Entonces, eso es muy parte de por qué hago tantas cosas, ¿no? Yo eh, hago muchas cosas, pero eso ahorita entramos a esa parte. Entonces, yo convertí esta frustración y toda esta energía contenida en proyectos, ¿no? Estamos sentados en un estudio que no estaba terminado antes de la cuarentena. Yo llevaba 6 meses con este estudio desmantelado y ahorita estamos en él, grabando, terminado por completo. Esta sala tiene otra vibra de la que tenía en otro momento de hace 6 meses, 7 meses. Y así, ¿no? Hice un huerto arriba en mi casa, arreglé, tiré basura, tiré un montón de cosas, como que me ha servido mucho para depurar tanto como mi hogar, que es este cuerpo que me prestaron para caminar 70 años por este plano, ¿no? Entonces, pues ha sido y en ese aspecto también ha sido la inspiración. La inspiración es algo muy, muy difícil de que llegue. Y entonces hay veces que te agarra y estás en la moto y se pierde ese momento de inspiración. Entonces ahorita esa inspiración me ha agarrado aquí en mi casa, con una guitarra en la mano, con un micrófono cerca y me pongo a grabar esa inspiración. Entonces ha sido muy productivo. Yo comencé esta cuarentena con 3 canciones para mi proyecto solista y ya tengo 13. Entonces, obviamente mi separación ha sido materia prima fundamental de todas esta cuestión musical, porque me he puesto a plasmar. Yo soy así, ¿no? Yo soy un artista que no soy ese artista que se la pasa diciendo, no sé, como hablando metafóricamente de las cosas, ¿no? Sí tengo metáforas en mis canciones, pero mis canciones hablan más bien de retratar un momento puntual en mi vida. Y creo que eso al final es lo que a la gente le gusta, y a la gente porque siente empática con la música de Allison, o con la música que estoy sacando apenas ahora. Porque habla de un momento puntual. No soy un artista que fotografíe abstractamente una situación, sino soy más tácito. O sea, le tomo una foto al momento, describo emociones, describo miradas, describo cosas. Entonces, ahorita, toda esta situación, todas las canciones que he sacado hablan de esta crónica de la separación de mi relación. Entonces, de alguna manera, pues, hace que la gente se siente empática y le gustan reflejarse en estas situaciones que le pueden pasar a cualquiera, ¿no? Entonces, pues puntualmente ha sido todo lo opuesto. La verdad es que el estar guardado en cuarentena me he dado cuenta que la inspiración la he cachado, he tenido la red para poderla sostener y transformarla, ¿no? De alguna manera, esa es la labor del artista, tratar de ponerle palabras a los pensamientos de otras personas, que otras personas tienen, ¿no? El darles voz a esas personas que no tienen una propia voz para expresar lo que sienten. Entonces, pues, hablo de esta situación, de esta separación, de una manera, pues,
que la gente lo pueda entender y también que le ayude de alguna manera a sanar, ¿no? ¿Quién no ha tenido una canción ajena para poder sufrir y poder sacar cosas o para poder entender qué le está pasando, ¿no? Al final es esto, ¿no? Y entonces esta cuarentena la he usado para sanarme y para componer. Ok, venga. Pues ahorita vamos a retomar un poco ese tema de tu nuevo proyecto y vamos a platicar sobre eso, pero si estuviéramos hablando en una cuestión idónea de situación mundial, que todo siguiera como, entre comillas, normal, ¿cómo lidias tú con un proceso creativo? ¿Cómo surge un proceso creativo para ti en una situación, digamos, antes de esto? Es muy loco porque yo me tenía que encerrar en el estudio. Yo tenía que dejar mi computadora afuera, apagar mi teléfono y meterme en un estudio a forzarme, güey. Entonces era un proceso medio jodido porque de repente, ok, llevamos ya 5 años sin sacar disco. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Ok, pues tenemos que meternos a grabar. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, pues yo generalmente siempre escojo horarios en los que la gente deja de molestarme por el teléfono. Entonces, generalmente mis horarios de estudio siempre era de entrar a las 10 de la noche y salir a las 6 de la mañana. Para que la noche no me estuvieran molestando, no estuviera en Facebook, no estuviera en Instagram, etcétera, para poder ser productivo. Y ahora me di cuenta que es muy diferente. O sea, si yo estoy aquí en mi casa y tengo este momento para hacerlo, eh, creo que ahora soy mucho más productivo y acabo de entender muy bien cómo funciona mi proceso. Creo que nunca lo había entendido tan bien como ahora, en estos meses, ¿no? Que he estado aquí y que ha fluido y fluido. Y la verdad es que es disciplina, es meterte a conectarte contigo mismo y de repente da miedo enfrentarse a la guitarra y a la libreta, ¿no? Porque obviamente el encarar una situación que estás viviendo es encararla y aceptarla y abrazarla y tragar ese sabor amargo que lleva cualquier cosa de lo que quieras estar hablando, ¿no? Ya sabes si vas a hablar de una rola de la separación o vas a hablar de una rola de las cosas buenas que vivieron, que te hacen recordar y te sangras, ¿no? Sangras por ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, ahora, antes era muy difícil, ¿no? Yo siempre eh, me guardaba temporadas muy largas en el estudio, ¿no? 3, 4 meses, y era la manera en la que yo sacaba discos. Ahora comprendí que va a ir muy diferente de aquí para adelante. Yo no creo que, o sea, también la vida ha cambiado, también la forma de los negocios de la música han cambiado, el mundo ha cambiado completamente en los últimos 10 años, así 180 grados. Y creo que esta nueva manera de hacer las cosas, creo que va a ser la manera en la que yo voy a ir haciendo mi música. Me caga un poco el hecho de tener que hacer un disco completo. Hay gente que tiene ese drive, ¿no? Yo también lo tengo y lo he tenido y he hecho discos completos hablando de una situación. Pero creo que tardas mucho tiempo en darle espacio a cada cosa que estás haciendo. O sea, tardas mucho tiempo en aterrizar todas las situaciones y después producirlas y después grabarlas y después postproducirlas y después mezclarlas. Después es un proceso muy largo en el que genera, no sé, como que hay veces que las rolas ya no las sientes. Y a mí me gusta mucho sacar canciones y sentirlas, sentir que las estoy sanando en ese momento, ¿no? Porque yo uso mi arte para sanarme, o sea, yo convierto estas canciones de dolor en un mantra para estarlo cantando, ¿no? O sea, un mantra es algo que repites y repites y repites. Entonces, el convertirlas en una canción la vuelves un mantra. Entonces las cantas y las cantas y las cantas. Y es la manera en la que tú vas sanando tus procesos. Entonces, creo que ahorita me gusta mucho esta manera de poder sacar una canción, una sola, hacerle un video y salir, ¿no? Atacar y creo que esa es la manera en la que voy a seguir haciendo las cosas. Ya no creo regresar a la normalidad. Ok. Por ejemplo, o sea, se podría decir que entonces, todas tus rolas, tus procesos son cuestiones como muy personales, ¿no? Como súper, súper introspectivas, que nos llevan a conocer un poco más de tu persona reflejada en la música. ¿Alguna vez te has puesto en una idea, en un cometido de decir, voy a hacer tales rolas pensando en que va a pegar por tal situación social o va a pegar porque ahorita está pegando esto y voy a hacer ahora esto? O dices, no, pues que fluye orgánicamente. En realidad, yo cuando hice el primer disco de Allison, cuando yo llegué a la disquera o cuando llegué con los primeros productores con los que empecé a trabajar, me dijeron, ¿quién te produjo estas rolas? Y de alguna manera, o sea, cuando recién estábamos dándole forma, y era como de, no, pues estas canciones son así, pero sin querer
yo había hecho canciones compuestas de una manera que comercialmente estaban bien cuadradas dentro de un modelo, el modelo de mierda de la radio, ¿no? Lo que crearon las radios, ¿no? Esa sinergia entre discográfica y radio en la que se volvió un círculo de fuego, un uróboro en el que las radios le daban unas cantidades estúpidas de dinero las disqueras a la radio, y la radio, en el afán de captar más y más y más y más dinero, lo que hicieron es que necesitamos canciones cortas para que quepan más canciones por día en la radio para poder cobrar más a las disqueras o a quien sea que quiera pagar su payola. O a los comerciales, ¿no? A los sponsors. Entonces empezó esta medida de segmentación de que no, una rola de 5 minutos no te la voy a programar porque es muy larga. Porque podría poner 2 rolas en lugar de una y cobro más por eso. ¿Sabes? Es como, se volvió un modelo de mierda, ¿no? En el aspecto en el que ya no tenías una libertad artística. Entonces, pues bueno, al principio de Allison fue así, ¿no? Como que yo me di cuenta que hacía canciones comerciales sin querer. Pero después ya empezó, en el memorama, empezó mucho la mano de todos lados a decir, no, tienen que estar cortadas con esta misma tijera. Y ahí yo empecé a hacer cortocircuito. En el memorama, la única rola, o sea, que en verdad yo sentía una sinceridad completa, así total, por sacarla, era Algo que decir, que es una rola metalera. Nosotros ya tocábamos heavy metal en el segundo disco. Y la disquera no nos dejó sacar más que una sola rola. Y por eso decidimos que fuera la primera rola del disco. Así como que vean que ya estamos haciendo este pedo. Pero teníamos una represión artística por el otro lado. Obviamente, cada disco que sale de Allison a partir de ese memorama ha venido con un crecimiento y con una fuerza de espíritu diferente, ¿no? Y yo tuve que volver a olvidar cómo aprendí a hacer canciones. Justo en esta etapa, ¿no? Yo vengo de producir más de 15 discos de muchos artistas independientes de la escena mexicana, del punk rock, del metal, y de hacer el último disco de Allison más grande que jamás haya hecho, con cuerdas, con 80 tracks de coros, con un montón de secuencias, sintetizadores, pads, muchas cosas, ¿no? Porque era para mí un reto, ¿no? De estar produciendo cosas bien cabronas para alguien más y no hacerlo para mi banda porque quería que sonara real en el aspecto de guitarra, bajo, batería, voces y nada más, ¿no? No quería llevarlo, quería cosas que pudiéramos ejecutar en vivo. Entonces, después de toda esta parte, yo empiezo a encontrar que, y es una metáfora de la vida, cuando tú estás perdido, lo único que puedes hacer es regresar sobre tus pasos hasta ver en qué momento te perdiste, y para tratar de recordar por qué estabas ahí, ¿no? O por qué llegaste al punto en el que llegaste. Y eso fue algo que me sucedió a mí, como que llegó un momento que yo me di cuenta que necesitaba reconstruirme y deconstruirme de lo que venía haciendo con Allison. Entonces, pues yo bajé a lo más importante de la expresión, que es la expresión misma. El agarrar una guitarra acústica y con esa guitarra transmitir algo, o sea, un mensaje, pero con una intención, ¿no? La interpretación, güey. Creo que es algo que en los discos lo hacía inconsciente, pero ahora lo hago consciente. Ahora trato de interpretar más allá de ejecutar. O sea, no ejecuto, interpreto. Trato de darle un sentido a todas las palabras que estoy diciendo, una entonación, con aire, con fuerza, etcétera. O sea, como lo más importante para mí ahora es transmitir un sentimiento que transmitir simplemente algo, o sea, sin alma, ¿no? Es por eso que necesitaba esta etapa mía para poder reencontrarme con quién soy en este momento como artista. Ok, no, suena muy fuerte todo, suena muy, muy introspectivo todo el desaprender, ¿no? Y el entender que el desaprender te puedas llegar te puede llevar a aprender un nuevo camino o ver en qué momento se perdió ese camino. Hay una filosofía budista de la impermanencia, ¿no? De darnos cuenta que somos súper impermanentes, ¿no? Que todo el tiempo estamos muriendo, todo el tiempo. Si estamos aceptando que todo el tiempo estamos muriendo, que mañana no vamos a ser las mismas personas, pues genera un proceso de autoaceptación a lo nuevo, ¿no? De tratar de abrazar lo que sigue. Entonces, pues no podemos sustentar por mucho tiempo el hecho de ser o hacer las cosas con viejos métodos, ¿no? Todo el tiempo estamos cambiando.
y necesitamos reaprender todo el tiempo otras cosas, porque todo el tiempo vamos creciendo, todo el tiempo vamos construyendo. Bueno, sí, hay una parte de una filosofía budista que habla de la impermanencia, ¿no? La impermanencia habla del constante cambio, de que todo el tiempo vamos muriendo y que todo el tiempo deberíamos de estar abrazando el nuevo yo que eres. Entonces, leyendo de esta práctica o de esta teoría budista, pues creo que cada noche que vas a dormir es como si fuera una nueva muerte, ¿no? Vas al otro lado del subconsciente y nunca sabes si vas a despertar. Entonces, cuando despiertas, quién sabe si moriste y si despertaste. O sea, es algo muy místico y muy locochón, pero todo el tiempo vamos cambiando, ¿no? Todo el tiempo estamos en una renovación constante y tenemos de alguna manera que ir abrazando ese cambio. No sé puntualmente por qué estábamos hablando de esa parte. Estábamos hablando de eso porque tocamos el tema de la importancia de poder desaprender algo. Claro. Entonces, si somos impermanentes y todo el tiempo vamos en cambio, o sea, es importante olvidar. Es que llega un momento en el que cuando tú aprendes a hacer algo de una cosa, entras a una zona de confort. Y creo que eso es algo muy importante que hablaba hace rato con una persona, que localizar tus zonas de confort, todo el tiempo el humano necesita ciertas muletas. Una muleta puede ser o un vicio, o puede ser o una relación nociva, o puede ser una situación que esté en zona de confort. Ambos son 3 zonas de confort. La droga es una zona de confort, el alcohol es una zona de confort, de repente hay gente que no tiene zonas de confort, o sea, su zona de confort es el Instagram, ¿no? Y se la pasa pegado ahí, tiene 4 horas de actividad diarias. O sea, hay muchos tipos de zona de confort. Entonces, es importante como personas estarnos dando cuenta de cuáles son esas zonas de confort para poder dar el paso y desaprender lo que hicimos y volver a aprender de otra manera, ¿no? Es para poder trabajar en ti, en reaprender otras cosas para poder evolucionar. Somos impermanentes, todo el tiempo estamos cambiando, pero hay gente que de repente me incluyo, no estoy exento de eso, tendemos a caer en esas zonas de confort. Entonces es difícil a veces identificarlas, cuál es tu zona de confort, cuál es esa muleta, esa tabla de salvación a la que te aferras, que nada más te permite vivir, ¿no? Porque las zonas de confort tienen eso, te permiten vivir. O sea, no estás disfrutando al 100 ciertas cosas. ¿Por qué? Porque estás en esa zona de confort, nada más estás como agarrado a una tabla que te permite seguir nadando en el océano y no morirte. Pero a la vez morir también es parte de renacer, ¿no? Bueno, es muy profundo. Es muy profundo, sí. Y espera, y creo que ahorita vamos a tocar un poco de ese tema, pero me interesa como guardarlo ahorita. Uh-huh. Pero sí lo vamos a retomar. Si hablamos de esta transición, hablabas un poco sobre, en el disco de Memorama ya estabas tocando metal, ya estaban ahí diciendo como de, bueno, es lo que somos, estamos queriendo como tener una capacidad artística, expresarnos de otra manera, que hoy en día en los últimos discos se ve más reflejada, ¿no? Uh-huh. Hablando de tu proyecto solista, ¿qué pasó o qué sucedió dentro de Eric, dentro de ti, para que... o sea, por un lado estás haciendo las rolas de Allison, estás tocando en festivales importantes. ¿Qué pasó para que tú dijeras, quiero hacer este proyecto solista? En este constante crecimiento, en esta constante construcción, yo ya llevaba mucho tiempo haciendo las mismas cosas con Allison, ¿no? Yo, hace rato hablábamos de que yo todo el tiempo necesito estar en movimiento. Y obviamente la banda fue algo con una herramienta con lo que yo transformé completamente mi realidad, ¿no? Yo, ya lo he dicho muchas veces en otras entrevistas, yo vengo de un barrio duro de la Ciudad de México, en las que las aspiraciones artísticas en ese barrio eran nulas, ¿no? Historias de éxito eran de ser un gran comerciante y tener un montón de puestos de tenis, eso era éxito en ese tiempo. Entonces... En mi realidad, ¿no? En mi muy personal realidad. Entonces, yo todo el tiempo necesito estar haciendo cosas, estar construyéndome de cosas, estar avanzando, porque el ocio es mi peor enemigo.
En ese tiempo en el que solamente dediqué mi energía a Allison, pues se podría parecer que no hice nada más que eso, pero a la vez estuve creciendo en el tema gastronómico. La gente que me sigue en redes sociales sabe que me gusta mucho cocinar, que no he estudiado absolutamente nada de cocina, pero he aprendido de grandes chefs por toda Latinoamérica y en México, grandes maestros de vida, que he aprendido mucho de ellos. Me he construido también de otros filósofos que me he construido, que he ido adoptando lenguaje, ideología, etcétera. Desarmé 3 motos y las volví a armar. También en ese tiempo me metí a la mecánica. Estuve he producido muchísimo en estos últimos 10 años. He producido muchísimos discos. Hice varios discos que han hecho cosas importantes por bandas, ¿no? Hice un disco muy sonado de Say Ocean, que es con el disco que dieron el brinco a venirse a vivir a México. Hice 2 discos de una banda de metal desconocida, que ahora son una banda más importante de metal de México, Seven, que ya tocaron 2 veces en el Notfest, ya tocaron en el Hell and Heaven, ya tocaron en Cosquín, en Argentina. Eh, Hice el último disco del Chingadazo de Kung Fu, que también les ha permitido llegar al Plaza Condesa. Ya como que me da gusto el darme cuenta que he depositado energía en las cosas que me dan pasión, que me generan pasión. Y en este momento, como que también tengo una conferencia que se llama Obedece la Pasión, que justo habla de eso, que habla de darle un consejo a la gente que está en formación, de que pueden vivir de su pasión y vivir contentos, de que lo más importante en este mundo es venir a pasarla bien, a hacer cosas que te gusten, pero pues vivimos en un mundo que está moldeado por las leyes económicas del capitalismo, ¿no? Y eso genera trastornos psicológicos a muchos niveles. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta de eso, ¿no? La gente a veces piensa que tener un trabajo en el que vaya de 8 a 5 y regresar a su casa y compartir un poco, o sea, con la familia, etcétera, eso para ellos es felicidad, y a la vez viven míseros en su interior porque no tienen alicientes, ¿no? Cosas que les despierten esta pasión. Siendo que lo más importante para alguien es encontrar esas cosas donde tú eres más tú, porque tú vas a ser mejor o sea, vas a ser, donde tú eres más tú, te va a costar menos trabajo realizar esas actividades, porque te podrían no pagar y las seguirías haciendo, porque te da gozo, porque llena esa parte del gozo. Es muy importante vivir en gozo y aceptar esas cosas. Date cuenta que es mucho más fácil vivir de esa manera que con la seguridad de un trabajo que te mantiene en una silla infeliz y mediocremente viviendo, en realidad, o sea, a mí la definición de éxito es hacer lo que más te gusta y no estar pensando cómo vas a pagar la comida, ¿no? Eso es para mí, creo que lo más importante. O sea, mi definición de éxito es hacer lo que yo más me gusta y no estarme preocupando por cómo voy a pagar el restaurante. Eso es a mí lo más importante. Ese es mi modelo, mi role model de vida, ¿no? Entonces, en esa plática, pues se me hacía muy hipócrita estar impulsando a la gente a que lograran sus sueños, y yo estar de alguna manera frustrado no haciendo uno que ya tenía en la cabeza, que era estar haciendo música fuera de Allison. Allison tiene una segmentación musical, ¿no? Pues estamos metidos entre el punk rock, entre el pop rock, entre los power ballads de los 80s, entre el heavy metal, en el power metal, el hardcore y el punk rock californiano. O sea, como que hay muchos tintes que engloban Allison, que es bastante amplio, porque hay bandas que tocan mucho menos géneros que nosotros. La verdad es que yo también en la banda quise encontrar esa liberación de poder decir, yo quiero hacer lo que yo quiera. No quiero limitarme, ¿no? Pero ya llegó un punto en el que ya me limita, porque ya no puedo hacer una rola de folclore latinoamericano Ujú. con guitarra de nylon en Allison. Como que saldría de la curaduría. Y también llega un momento en el que necesitas un espacio para ti. Necesitas esa parte para ti. Necesitas darte ese espacio. A mí llegó un momento en el que una de las partes más emocionantes de los shows de Allison para mí era ese momento en el que yo me quedaba a tocar Baby Please solo. ¿Por qué? Porque tenía 3 minutos para decir mi chicle del día, en esta realización de que cuando tienes un micrófono, pues tienes una responsabilidad
de decirle algo a la gente que le sirva, ¿no? Porque tienes una voz que la gente escucha y no te vas a pasar la vida diciéndoles puras mamadas y estupideces que nada más es como, levanten las manos, aplaudan y no sé qué, o sea, no, o sea, llega un momento en el que, pues, güey, si tienes un mensaje que decir, pues hay que compartirlo, ¿no? Tienes una responsabilidad. Ya también el arte y la expresión ya no puede ser una expresión vacía, ¿no? Que nada más te robes el dinero de tus fans y te lo metas en las bolsas, ¿no? O hacer música para robarte el dinero de tus fans, ¿no? O sea, el arte ya tiene que sanar, tiene que servir de algo, ¿no? Los artistas ahora son los nuevos, son la gente que tiene que hacer un arte para trascender y para llevar a la gente a niveles de conciencia superiores en los que se den cuenta de su realidad. El gran problema de la gente es que vivimos nublados por todas estas cosas que tenemos del día a día, por la dinámica, por lo que la gente se supone que necesita de ti, por tenerte que ir a meter un pinche trabajo 8 horas, cuando pudiste haber trabajado 8 horas en tu casa y regado tus plantas y haber hecho ejercicio, porque al final vas a meter 5 horas culo en un asiento y solamente vas a trabajar 2 efectivas. Pero son esas cosas que uno se tiene que ir dando cuenta, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, como que ese momento de estar yo compartiendo con la gente en silencio, compartiendo un mensaje, en un juego energético en el que yo me dedico a tocar y la gente a sentir y a escuchar, eso fue como que lo que despertó esa bomba de decir, necesito estar solo en un escenario para poder tener este espacio para mí, es para mí, porque al final lo que no te das tú, a ti, no se lo das a los demás, ¿no? Claro. Y eso también viene al revés. Lo que tú le das a los demás, en el aspecto muy global, o sea, si tú le das amor a alguien, también te estás regalando ese amor a ti. Entonces, esa es una lección muy importante. Creo que es una de las lecciones más fuertes de la cuarentena. Para mí, el amor que no te das, no se lo das a los demás, tampoco te lo das a ti, te lo niegas. Entonces, es muy importante esta idea en el aspecto de que así deberemos de ir por la vida, ¿no? Dándote a ti las cosas, pero a través de cómo ayudas a los demás. Toda esta traes toda una idea, una filosofía que conmueve a lo que estoy pensando justo ahora. Por ejemplo, si ustedes han tenido la fortuna de escuchar a Eric en esta nueva etapa, en esta nueva faceta, como desviado un poco como solista, su parte solista, y lo han podido escuchar en vivo, es otra onda completamente. O sea, que lo hemos podido ver en vivo, tocando energéticamente con Allison, y verlo tocando con otra energía completamente como solista. Viene un proyecto que se llama Nadar Adentro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué onda con ese proyecto? O sea, escuchamos un poco las rolas de Nadar Adentro que se estrenaron hace poco, se las vamos a dejar para que las escuchen. Son rolas que dentro de este Dream Team, Nico, Aldo, tú, Juanito el Cantor, son rolas que llegan al alma, ¿cierto? Nadar Adentro viene de... empezó... Mi casa, esta casa donde estamos, se ha vuelto un centro energético, cultural, de muchos cantautores latinoamericanos. Como que empezó todo por empezar compartiendo alimento, yo cocinando en mi terraza. Y de repente, de esos momentos, porque una gran comida genera un gran momento, empezamos a pasarnos la guitarra y a tocar. Y ahí te empiezas a dar cuenta de que hay muchas voces que tienes dentro que no tienen, que no has podido aterrizar. Y en la canción del otro te empatizas y te das cuenta de que tienes algo que no has podido decir. Es por eso que inmediatamente esa empatía hace una introspección personal, a echarse un clavado hacia adentro, a pensar qué es esta voz que estoy sintiendo reflejada en esta otra persona. Eso vino mucho a suceder con Juanito. La llegada de Juanito a mi vida hizo una revolución energética y muy, muy potente en mi persona. Él para mí es un referente de arte en muchas cosas, ¿no? Juan, él llegó a mi casa por una causalidad se le dice. Él venía produciendo a otro artista que se llama Pablo Lesuit, un artista español. Ellos estaban viajando por el mundo
empapándose de la cultura de cada ciudad y grabando una canción. Entonces ellos estaban decidiendo en dónde quedarse en México y a través de una persona deciden quedarse en mi casa. Yo les abrí las puertas y se dieron cuenta que llegaron a un estudio donde había 10 guitarras para poder grabar y etcétera. Entonces cayeron en mi vida y vinieron a revolucionar toda esta parte. En esta cuestión de compartir y etcétera, llega un amigo mío, uno de los héroes, de mis héroes de la adolescencia, René Semog, que René Semog fue locutor de Reactor, de Radio Ibero, en un programa que se llamaba Raw Power, que era un programa de punk. Era un programa contestatario, muy noche en Radio Ibero. Al punto de que él empezó a robarle espacios al gobierno de comerciales para poner más rolas de bandas nacionales. Obviamente cuando lo cacharon, lo echaron de ahí y ya después inmediatamente lo contrataron en otra. Pero se volvió, o sea, él es un apasionado de la música y él nos dijo, ustedes tienen que capturar este momento que están viviendo artísticamente en un disco. Yo produzco ese disco. Le digo, órale, ¿quién crees que tenga que estar? Dice, no, pues Juanito, obvio, y ustedes escojan a los otros dos. Y fuimos Aldo, Nico, ya. Éramos los que nos juntábamos aquí, los que compartíamos, los que energéticamente estábamos en ese momento concreto, ¿no? De decir, queremos compartir nosotros, porque al final ya todo transgrede a la energía de decir, quiero hacer esto o sea, no, llega un momento en la vida en el que ya no puedes hacer cosas que no te gustan. Y eso es por eso la gente cuando dice, me estoy haciendo viejo porque ya no soy tolerante. No, en realidad estás dándole valor al tiempo que quieres y que ya no puedes compartirlo con personas con las que ya no quieres. Entonces, en esa parte del disco dijimos, vamos a hacer ese disco entre nosotros. Y ese disco llevó a la siguiente etapa, que fue hacer una gira. Porque vamos a presentar este disco como tocando. Y ya teníamos 12 fechas pactadas. Teníamos más. Se cayeron alrededor de 20 fechas de Nadar Adentro. Pero las otras estaban confirmándose cuando la pandemia empezó el 23 de marzo, 22, y la gira empezaba el 23. Algo así, o sea, se cayó totalmente. Y después de esta gira, hemos recibido muchas ofertas de shows y todo, y creo que lo vamos a llevar al siguiente nivel. Nadar Adentro va a ser un festival que le dé apertura a bandas, a cantautores, en este formato de estar solos o acompañados en el escenario, pero en un formato muy íntimo, muy místico. La idea es que Nadar Adentro se vuelva como un festival de bajo impacto, en que toda la gente lleve su propia botella para poder rellenar su botella de agua, que haya comida vegetariana, tratando de incentivar que hay que dejar de consumir carne. O sea, es algo que es inminente. Necesitamos parar de hacer este karma contra la tierra, ¿no? O sea, esto que está sucediendo no es una casualidad. O sea, esto tiene un mensaje mayor. Entonces, creo que debemos de dejar de joder la tierra. Y digo, hablando de esto es ridículo, ¿no? Porque estamos pasando en el país por una situación súper estúpida de estar haciendo un pinche tren retrógrada que le va a partir la madre a la selva. Y es como, no se puede creer el cinismo y la falta de conciencia con la que nuestro gobierno está haciendo las cosas. O sea, se venían hablando mil tonterías que al final todo fue falso. Fue otra vez la misma estafa, la misma escama. Es horrible, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros como sociedad nos queda esto, ¿no? De sembrar conciencia en la gente y de hacer nuestra propia lucha. No podemos hacer nada más. Entonces, Nadar Adentro va a llevar a ese punto en el que sea un festival para crear conciencia, para hacer un viaje interior y darnos cuenta de cómo estamos sobrellevando día a día la vida. Venga, sí, toda esta conversación se está volviendo muy profunda y eso me agrada bastante. Creo que puede servir muchísimo para cualquier persona que quiera como empezar en la música y que quiera como centrarse en una idea quizá. Para irnos despidiendo, Eric, cuéntanos un poco algún consejo que puedas compartir con jóvenes emprendedores en la música, justo lo que dices, ¿no? Esta iniciativa del Festival de Nadar Adentro, ¿no? De que cualquiera pueda como llegar y un músico emergente pueda llegar con su lira, con su botella, vamos a subirnos, vamos a tocar. ¿Algún consejo que puedas darle como a la juventud que está escuchando o que creció tal vez escuchando Allison o que creció escuchando otras bandas que quieren emprender en la música? ¿Algún consejo que les puedas dar? Aparte de, no sé, chinga le toca, pero
No, o sea, creo que primero lo más importante para dedicarse a la música es saber por qué estás haciendo música. Ese es el principal motor. ¿Estás haciendo música para hacerte famoso? ¿Estás haciendo música para que se vuelva tu empleo? ¿O estás haciendo música porque necesitas hacer música? Son tres opciones muy diferentes. ¿Qué conlleva a qué camino lleva a través de cada una? Si tú estás haciendo música para hacerte famoso, karmáticamente Dios no te va a dar esa opción porque estás pidiendo lo banal de la música. Entonces, es como el que quiere ser eh, párroco, no sé, por el simple hecho de regañar a la gente, ¿no? No quieres servir a Dios, no quieres hacer otra cosa, no, quieres solamente te gustan ponerte el sombrero de papa y tirar sermón. La otra es si quieres que sea tu trabajo, ok, está fine, puedes trabajar de la música, ¿no? Puedes ser un músico que seas un sesionista, o seas un músico de apoyo, o seas esto, el otro, aquello. Pero la otra parte viene, la composición viene de una necesidad personal de expresarte, de tratar de comunicar. Y es ahí donde vienen, ¿no? Tú tienes que acomodar tu energía y ser sincero, porque cuando no eres sincero, habla, y regresamos otra vez al punto de la pasión. Si tu pasión es tocar la guitarra, pues entonces dedícate a tocar la guitarra. Y lo demás va a llegar solo, ¿no? Porque si te gusta mucho tocar la guitarra, vas a ser bueno tocando la guitarra. Y el camino va a empezar a acomodarse para que tú puedas llegar a tocar guitarra y decir, a lo mejor es que a mí no me gusta el escenario, a mí me gusta dedicarme a tocar. Ah, bueno, pues la vida te va a acomodar en un punto en el que te va a poner aquí de sesionista, en un estudio bien cabrón, tocando todos los días. Y así funciona. Eh, la idea de esto es que ser sinceros con qué es lo que quieres y por qué estás haciendo las cosas. Porque ahí viene la frustración, no, es que yo no la pego en la música, pero ¿para qué la quieres pegar? O sea, ¿qué es lo que esperas de esto, no? Yo en mi casa no me dejaban ser músico, güey. O sea, la música estaba prohibida. Mi papá es un rockero empedernido y le gusta mucho la música, ¿sabes? La persona que yo conozco que tiene más discos acetatos de mis conocidos. Y sin embargo no me dejaba ser músico, ¿no? Él me decía, tú te vas a poner a estudiar, o vas a acabar una carrera o lo que sea, y después haces lo que quieras. Y obviamente yo sabía que no podía depositar más que pura pasión. O sea, sabía que no me iba a dedicar a esto, entonces lo único que hacía era meterle pasión, 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 pasión. Solito se acomodó el camino. Pero, pero yo lo tenía claro, o sea, yo no me podía dedicar a esto. Entonces, si no te podías dedicar, lo único que decía era, pues es puro gozo, y meterle power acá. Entonces, pues es eso, o sea, la vida te acomoda donde tienes que estar en función de si estás haciendo en verdad lo que te gusta o estás simplemente borregueando y dejándote llevar por el camino de la vida, que a veces también está bien, güey, ¿no? O Claro. sea, en retrospectiva, siempre la retrospectiva te hace darte cuenta qué pasó para que fueras la persona que si quieres el día de hoy, ¿no? Es como voltear para atrás y me doy cuenta de, no, pues yo no podía, este, yo tuve que pasar por todo estas cosas para llegar a ser la persona que soy hoy. Entonces, pues eso, es mucho un juego de darse cuenta en dónde estás parado y qué es lo que quieres, hacia dónde quieres hacer. Yo todos los días me levanto y me veo en el espejo y me pregunto si estoy haciendo lo que quiero, antes de lavarme los dientes. Me volteo a ver en el espejo y digo, ¿estoy haciendo lo que quiero? No, ya no estoy haciendo lo que quiero. Es momento de cambiar, porque solamente puedo hacerlo diario, solamente es un impulso diario de hacer un cambio, no es como que un día llegas, pum, y cambias radicalmente, no, es un empuje para desviar tu camino, tú llevas una inercia de vida así fuerte, entonces lo único que puedes hacer es ir empujando poco a poco a irte desviando hacia donde quieres ir. Entonces ese es el cuestionamiento, es un trabajo diario, es un trabajo de construcción diaria, decir, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Lo estoy haciendo? ¿En verdad estoy haciendo esto? ¿Estoy feliz? No, entonces tengo que cambiar de rumbo, ¿no? O tengo que ir cambiando mi realidad. Entonces, para toda la gente que escucha esto, pues es eso, darse cuenta, ser sinceros con quiénes son, qué es lo que quieres, por qué lo quieres, y hacer un cambio diario para llegar a esa meta. Que al final llegas a esa meta, pero siempre hay algo más atrás, ¿no?
tú piensas, en la vida no hay un state, o sea, un lugar donde ya llegas. No hay una meta. Porque siempre el camino sigue. Entonces, en la música es igual. O sea, es como de, quiero ganar un Grammy. Ok, ya ganaste un Grammy. Now what? No, pues, ya no sé. Claro. Entonces, siempre uno, por eso a mí me preguntan, oye, ¿tú esperabas o qué esperas de tu carrera en 10 años? Le digo, no sé, güey, o sea, no sé qué voy a hacer porque en realidad lo que yo trato de hacer es hacer un esfuerzo diario, porque si me pongo una meta quiero tocar en el Auditorio Nacional, no lo logré, uy, me desanimo y ya me tiro para que me recojan. Entonces, no, la idea es no frustrarte poniéndote unas metas muy altas. Sí tienes que tener objetivos y es muy importante, pero los objetivos tienes que cumplir diario, por eso tienes que tener una lista diario de las cosas que tienes que tienes que concretar. Y esas listas ayudan un montón, porque cuando tú palomeas esas listas dices, órale, 75% de las cosas que me propuse las cumplí de este mes. Esas otro 25%, ¿por qué no las estoy cumpliendo? Pues porque no estaban bien cimentadas, eran pendejadas que quería hacer solamente por este rol o etcétera. Y entonces ahí haces de puras, estas sí las necesito pasar para acá, y entonces vuelves a hacer tu nueva lista de objetivos. El chiste es cumplir con objetivos día a día, no ponerte unas metas bien largas y trabajar en ellas. Porque ponerte mamado te lleva a hacer ejercicio todos los días. Entonces, ¿cuál es tu meta? Hacer ejercicio hoy. No sé si mañana, pero hoy sí. Es como el alcohólico. Hoy no voy a tomar. Mañana no sé, pero hoy no tomo. Y esa es la medida en la que tú tienes que ir avanzando. Entonces, pues esa creo que puede ser un consejo que les puedo dar a la gente, ¿no? Es lo más sincero que les puedo decir. No, está bien, está increíble y creo que no solo funciona para músicos emergentes, creo que todo lo que hemos platicado el día de hoy, creo que funciona totalmente para cualquier disciplina que alguien quiera trascender en ella, ¿no? Creo que son como para la vida. Para la vida. Son consejos prácticos para la vida, ¿no? Para todo. Porque hablarle solamente a los músicos es un poco egoísta. Claro. Eric, sé que eres muy bueno poniendo rolas. Uh-huh. Para cerrar, para despedirnos, alguna rola, alguna banda, algo que estés escuchando ahorita en la cuarentena, que te esté inspirando, algo que nos pudieras compartir para despedirnos. Claro, les recomiendo mucho a Gillian Welch. Gillian Welch es una cantante folk que su marido toca con ella. Ellos tienen 2 proyectos separados, pero ambos tocan en los 2 proyectos juntos. Entonces, se llama Dave Rollins y Gillian Welch. Ellos, son 2 cantantes folk increíbles. La verdad es que yo he encontrado mucha empatía en ellos y en su manera de interpretar. Y pues se los recomiendo mucho. Si no, también hay otra chica que es increíble, que toca también como folk o country gringo. Se llama Sierra Ferrell. También es increíble. Ahí tienen dos grandes artistas para que escuchen música folk tradicional en la cuarentena. Venga. Para la gente que no te sigue en Instagram, todas mis redes sociales son Eric Canales, Eric solo con K. Uh-huh. En Twitter no la he cambiado todavía, pero soy Eric-Allison. No tuiteo tanto, la verdad es que ya trato de no estar tanto tiempo en redes sociales. Hago lo puntual para trabajar y trato de estar alejado, pero ahí me pueden encontrar en todas las demás. Vale, a nosotros nos pueden encontrar como Coyote Negro Lab para cualquier trabajo de laboratorio fotográfico y como Rodrigo Nava en Instagram también. Así que esto fue Una Tacita de Café con Eric Allison y nos vemos en la próxima. Chao.